están? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más a través de este canal, de este medio de comunicación, para exponer una vez más de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso y tan precioso. Gracias te damos, Señor, por estos momentos que nos permites reunirnos a través de esta forma, Señor, de este medio de comunicación, para exponer tu santa y bendita palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos traiga convicción, nos traiga sabiduría y sobre todo nos revele a Jesús en nuestros corazones. Te lo pedimos una vez más, lo expresamos en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a ir a la lección número 2 de unidad en la diversidad. Y bueno, pues yo quiero que hagan su tarea, yo quiero que esto que les voy a indicar, pues son instrucciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque son parte de la instrucción. No podemos decir, acepto esto, pero esto no lo hago. Vamos a hacerlo todo, vamos a tratar de ser obedientes a lo que Dios nos está demandando. A lo mejor usted dirá, bueno, pero son cosas muy sencillas, pero todo tiene un propósito. Eso sí se lo puedo garantizar. Vamos a hacer que cada uno de ustedes, participantes, tengan en su mano algo con que escribir, una pluma, un cuaderno o una hojita, un lápiz, pero ustedes tienen que escribir lo que yo a continuación les voy a estar preguntando. Las personas que ya me conocen, lo dije en la otra clase, pueden enviarme sus respuestas a mi chat personal de WhatsApp. Las personas que están viendo por primera vez este video lo pueden escribir aquí en los comentarios, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hacer este test. Hay 5 sillas enumeradas del 1 al 5, en orden de importancia en tu casa, y 5 personas de visita, ¿ya? O sea, tú ya tienes ahí tu papel o tu cuaderno, tu pluma, tu lápiz. Tienes 5 personas, ¿verdad? 5 personas de visita y tienes 5 sillas enumeradas. Fíjate las personas que te están visitando. Tienes un ladrón, un alcohólico, un asesino, un indigente y un político de tu partido. ¿A quién le asignarías cada silla? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Muy bien. Y espero que se te haya quedado muy grabado. Un ladrón, un alcohólico, un asesino, un indigente y un político de tu partido. Acuérdate, son 5 sillas, 5 invitados. Segunda pregunta, ¿qué porcentaje de aceptación le asignarías a cada una de las siguientes razas de animales para que vivieran dentro de tu casa? Hay gente que no les gustan los perros, sin embargo, pónganse a pensar un poco. Son preguntas hasta cierto punto capciosas, ¿sí? O sea, es nada más, es por obediencia. Te voy a nombrar 5 razas de perros. Yo sé que mucha gente no le gustan los perros y menos tenerlos adentro, pero esta es una pregunta para que tú mismo o misma te hagas, valga la redundancia, esa pregunta. Mira, está la raza de Pitbull, Doberman, Pastor Alemán, Labrador y Rottweiler. Son 5 razas, ¿sí? Pitbull, Doberman, Pastor Alemán, Labrador y Rottweiler. Piénsalo muy bien, lo escribes, lo pones aquí en los comentarios para yo verlo, y las personas que me conocen, que son parte del grupo Conexión, lo pueden poner en mi chat de mi WhatsApp. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar con la palabra. Nos vamos a ir al texto base, que es en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Y también vamos a estar basando en nuestra clase en el capítulo 14, versículos 22 al 26. Quiero que lo consideren porque los voy a juntar para estarle leyendo y empezar a desarrollar el tema, ¿sí? Ahora bien, dice la palabra de Dios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora bien, el cuerpo
no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dice, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. Y no por eso dejaría tampoco de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son muy indispensables. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegrarán con él. Bueno, ya le dimos lectura a estos versículos que están en la Biblia. Otra vez le repito los versos. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 6. Y capítulo 14 también de la Primera de Corintios, versículos 22 al 26. Son los versículos que yo les acabo de leer y de allí nos vamos a desprender para desarrollar lo que es esta clase, Unidad en la Diversidad, lección número 2. Este libro de los Hechos está resaltando la importancia y el impacto de estar todos en un mismo espíritu. El libro de los Hechos fue escrito cuando la iglesia primitiva empezó a desarrollarse, empezó a establecerse. Cuando empezaron los discípulos a llevar el evangelio, a predicar a Jesús y a establecer iglesias. Esto de los Hechos de los Apóstoles, me gustaría mucho que leyera todo este libro, es bien importante. Todos tenían que estar en un mismo espíritu y que ese grupo de seguidores de Jesús lograran la unidad en el espíritu a través de la gran diversidad. Hay que entender, ¿verdad?, que los discípulos no se quedaron allí en Israel, en Jerusalén. Ellos salieron a diferentes partes a llevar la palabra de Dios y por supuesto se tuvieron que hacer de más discípulos, gente que incluso no era ni judía, eran gentiles como les llamaban. Y bueno, pues hubo una diversidad de personas como hasta hoy en día sigue habiendo una diversidad de personas dentro de una iglesia. Entonces, todos somos importantes para el Señor, todos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes características y bueno, vamos a continuar con esta diversidad de personalidad, de cultura, de perspectiva. Vamos a aprender acerca de la vida de Pablo y de Bernabé, ¿verdad? De Pablo, el apóstol, y de Bernabé. Vamos a hablar de ellos porque Pablo fue un gran apóstol, un gran personaje de la Biblia. Y bueno, pues también Bernabé juega un papel muy importante. Voy a hacer un poco de descanso en esto y le voy a desarrollar un poco el tema de quiénes eran Bernabé y quién era Pablo. Para muchas personas que ya conocen la historia de Saulo de Tarso, bueno, pues esto no va a ser algo muy novedoso, sin embargo es necesario que usted conozca algunas características tanto de Bernabé como de Pablo. Bernabé fue un hombre que difundió el evangelio con muchísimo amor en el primer siglo, ¿verdad? Él tenía una visión completamente diferente de las cosas y en especial de las personas. Se puede considerar que Bernabé fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Él era confiable y leal a la causa de Cristo. Aquí en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 36 y 37, habla un poquito de quién era Bernabé y dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Hay que recordar que los apóstoles, bueno, pues estaban estableciendo misiones, iglesias, y bueno, pues hubo un tiempo en el cual algunas personas vendieron sus posesiones y entregaron todo el dinero para bien de la difusión del evangelio. También hubo personas que quisieron engañar al Espíritu Santo. En contraste a Bernabé, recordemos aquel evento de Ananías y su mujer Zafira,
quienes murieron porque quisieron engañar a Dios, quisieron engañar a Dios, querían ellos quedar bien ante la gente, que ellos habían vendido sus posesiones, sus terrenos, y que según ellos le habían llevado todo el dinero allí para la obra. Sin embargo, esto no era cierto. Ellos nada más, como quien dice, ellos nada más estaban alardeando que eso habían hecho. A Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Muy diferente a lo que Bernabé hizo. Bernabé sí vendió una posesión de él y fue y entregó todo el dinero para la causa, para establecer iglesias, para difundir el evangelio, ¿verdad? Entonces vemos aquí a Bernabé como un ejemplo de compromiso. Él era un hombre comprometido, a él le gustaba profesar la fe en Jesucristo, también es un ejemplo de generosidad, ¿verdad? Y fíjese qué importante es que en medio de una generación que es muy materialista, porque así vivimos usted y yo, ¿verdad? Nos hace bien mirar a la generosidad de Bernabé y hay que tratar de ser igual que Bernabé. Hoy en día, como pues hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que pues tenemos que servir, ayudar y bendecir a los demás, a nuestros prójimos, hacerlo con un corazón genuino, con un corazón que verdaderamente esté honrando a Dios. Si no, pues vamos a estar como Ananías y como Zafira, ¿verdad? Que ellos únicamente, sobre todo Ananías, nada más quiso quedar bien con la gente, pero a Dios no lo podemos engañar, nunca lo vamos a engañar. Entonces, Bernabé también es un hombre, es un ejemplo de amor y de humildad. Fíjese muy bien lo que le voy a comentar, porque el apóstol Pablo y Bernabé se convierten en compañeros de misión, ¿verdad? Cuando Lucas, el doctor, el que escribe el Evangelio según San Lucas, habla de Saulo antes de su conversión, nos comenta que hacía estragos en la iglesia. Vamos a hablar de que era un hombre, para continuar con Bernabé, Pablo era un hombre sumamente peligroso y ahorita vamos a desarrollar un poco más de este tema. Sin embargo, Bernabé, fíjese, todos los demás discípulos, cuando se enteraron de que Saulo, el perseguidor de la iglesia, quien consentía con la muerte de los cristianos porque así eran llamados los seguidores de Cristo, este hombre pues causó terror entre los cristianos de aquel tiempo. Y bueno, pues cuando ya se convirtió, que el Señor le habló rumbo a Damasco al apóstol Pablo, nadie le creyó, en pocas palabras, ¿sí? Nadie le creyó, ¿verdad? Cuando fueron y lo llevó uno de los discípulos, lo condujo a una casa, oró por él para que cayeran las escamas de los ojos de Pablo. Pues todos tenían su recelo y no querían acercarse a Pablo porque decían, pues no estamos seguros de la conversión de este hombre. Entonces hubo uno que no le interesó y que sí creyó en esa conversión, ¿verdad? El amor de Bernabé por el prójimo lo condujo a ser un hombre humilde. Él era ya un discípulo ya hasta cierto punto con más experiencia que Saulo el apóstol, ¿verdad? Y cuando él entendió que los demás tenían temor de acercarse con el apóstol Pablo, Bernabé dijo, mira, vente, yo te voy a introducir con el grupo, te voy a presentar para que aquellos se sientan más en confianza. O sea, él fue el mediador para que los demás creyeran en la auténtica conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? El amor de Bernabé, pues allí se vio reflejado. Un hombre humilde, reconoce su llamado, los dones y de otros. Él vio en Pablo que era un hombre con mucho potencial para el Evangelio y así fue realmente, y así fue. Bernabé, después de que lo introdujo allí con los discípulos, usted puede leer los Hechos de los Apóstoles, allí puede darse cuenta en el capítulo 9, 10, 11, 12, 13, allí está relatando cómo inició todo esto. Y Bernabé y Pablo llegaron a ser compañeros. Ellos llevaron a cabo un primer viaje misionero. Los dos fueron compañeros y bueno, pues era tan humilde Bernabé que él logró captar los dones
el potencial que tenía el apóstol Pablo, y él no le importó convertirse en un líder secundario. Esto es una evidencia de un corazón impactado por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto dentro de nuestras mismas iglesias personas que a lo mejor te están envidiando, que te están aborreciendo? Se escucha fuerte, pero es una realidad. Porque a ti Dios te llamó para un ministerio y a lo mejor a aquellos no los llamó para ese ministerio o los tiene preparados o contemplados para otro. Sin embargo, hay personas que empiezan a anidar un sentimiento de envidia, de resentimiento y de amargura contra aquella persona con la cual pues Dios fue el que la llamó, como en este caso, ¿verdad? Si tú te preguntas ahorita entre Bernabé y Pablo, bueno, desde luego que Pablo fue el segundo hombre más importante después de Jesucristo, que él estableció iglesias, él dejó unas importantísimas cartas paulinas que hasta la fecha nos sirven de tanto, es una gran bendición, inspiradas por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces a Bernabé no le importó, al contrario, él hasta cierto punto pues lo estuvo apoyando, te repito, él llevó a cabo su primer viaje misionero con Pablo, Bernabé, después de que ya lo introdujo y lo fue presentando, ya los otros se sintieron con más confianza al ver que Bernabé, bueno, pues estaba haciendo lo posible porque Pablo fuera aceptado. Entonces ellos empezaron a trabajar, vemos aquí la humildad y el amor de Bernabé. También llevaron a cabo un segundo viaje misionero, según relata el libro de los Hechos o el capítulo de los Hechos en el capítulo 15, versículo 36. Allí en adelante, ahí vamos a ver también otro aspecto. Ya tenían su tiempo compartiendo juntos, Bernabé y Pablo, llevan a cabo preparan el segundo viaje misionero. Yo le voy a enseñar algo, vámonos a la Biblia, al capítulo 13, vamos a ver desde el versículo 1. Hechos 13, le voy a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Sí se dio cuenta quién estaba primero. Dicen los comentaristas, los estudiosos, los exégetas comentaristas de la Biblia, cuando nosotros vemos aquí que alguien está primero de la lista de algunos discípulos, es porque era el líder. Si usted se da cuenta, aquí en el versículo 1, Bernabé encabezaba esta lista. Y el apóstol Pablo, o sea, Saulo, estaba al final. O sea, en este tiempo era el líder Bernabé. Pero si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos podemos dar cuenta que ya después Saulo fue el que tomó el control de esto, ¿verdad? De lo que sería el segundo viaje misionero. O sea, ya después Pablo surge como líder y Bernabé pues no tenía ningún problema en acompañar a Pablo, ya en calidad Pablo de líder, o sea, no hubo ningún conflicto porque uno fue el maestro del otro y después, como dice el dicho, ¿verdad? El discípulo supera al maestro. Ya después el apóstol Pablo llegó a estar en autoridad y los dos trabajaron. Aquí lo que ocurrió en el segundo viaje que se preparó por parte del apóstol Pablo, ya empezó a preparar, dijo, bueno, pues estuvo bien, ¿verdad? El segundo viaje, vamos a hacer un segundo viaje. Pero aquí ya surge un conflicto porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que era sobrino de él, de Bernabé. Y Pablo se opuso porque este joven ya los había abandonado en su primer viaje. Y esta situación los llevó a un desacuerdo. Tanto que Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con su sobrino, o sea, se separaron por ese desacuerdo.
Aquí nosotros estamos viendo que también como seres humanos, pues también tenían sus diferencias, pero esto no quiere decir que se haya roto la relación, ni mucho menos, porque Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, en el futuro se convirtió en alguien que no solo apoyó a Pablo el apóstol, sino que además fue usado por Dios para escribir el Evangelio según San Marcos. Se cree que con el dictado del apóstol Pedro, por supuesto. Pero qué bonito es estar uno ya más metido en esta situación. ¿Hasta dónde quiero llegar con esta introducción de Bernabé? Bueno, que fue un hombre lleno de amor, de humildad, comprometido, leal, humilde sobre todo. A él no le interesó de que el apóstol Pablo lo llegara a superar. A él no le importó eso porque él tenía un objetivo, difundir la palabra de Dios. Así deberíamos nosotros de actuar y no sentirnos mal porque aquel está predicando, porque aquel está enseñando y yo estoy a lo mejor estoy haciendo la limpieza de los sanitarios en la iglesia, la limpieza de la misma iglesia. Eso es algo muy digno y eso es algo que debe hacernos sentir bien, orgullosos, felices, porque estamos sirviendo dentro del cuerpo. Sin embargo, no es así. Muchas personas no superan esta envidia, es que yo quería hacer esto y yo quería hacer aquello y porque aquella sí y porque yo no. Y lo expresan y eso es grave, eso es delicado. No podemos nosotros ir en contra de las designaciones que Dios hace. Dios tiene el control de todo y sabe por qué permite las cosas. Pablo el apóstol, ahora hablemos un poquito más, tuvieron su desacuerdo, pero todos siguieron trabajando en la obra. Fíjese, fue misionero, evangelista, maestro extraordinario, predicador, muy elocuente. Él estableció, fundador de iglesias, fue estratega, visionario. Después de Jesucristo fue el líder más influyente de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, fue alguien que amó profundamente a Cristo. Así como él era un hombre radical cuando él era fariseo entre los fariseos, que por eso él perseguía a los que estaban en contra de su religión hasta la muerte, ¿verdad? Él así entendió esa profundidad, o pues claro, ya con cambios muy radicales, pero también él se entregó con esa pasión, con ese amor a Jesucristo. Él fue un perseguidor de la iglesia primitiva y bueno, pues de perseguidor, imagínate tú convertirse a apóstol. Pablo nació en Tarso de Cilicia, que es lo que tú y yo conocemos como Turquía. Él era turco, ¿verdad? Era de una familia judía. Él fue ciudadano romano porque él nació en Roma y se cree que su padre fue un fariseo que pertenecía a la tribu de Benjamín. Esto lo podemos comprobar allí en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. El nombre de Pablo significa pequeño y esto indica historiadores de la palabra de Dios. Fíjese que desde pequeño, así Pablo desde pequeñito, que era insignificante, se dice, un escritor del siglo II, lo describió a Pablo en su aspecto físico como un hombre de pequeña estatura, un hombre bajito, con su cabeza calva, piernas encorvadas y con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas, nariz un poco de forma de gancho, lleno de cordialidad, pero tenía esas características pues no muy agradables para el ojo humano. Sin embargo, cuando llega a los pies de Jesús, él cambia y ya pues a lo mejor no cambia su apariencia, cambia por dentro, que lo de adentro se refleja hacia afuera. Es una persona completamente transformada por el poder de Dios, diferente a Bernabé, ¿verdad? Entonces sí hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Y bueno, pues esto ya sería cuestión de meternos en otro tema, que Dios no le cambió el nombre de Pablo a Saulo. No lo cambió, esto ya podríamos después tratarlo en otra clase. Él era Saulo de Tarso de Cilicia y fue un hombre que era educado. Él fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Esto lo puede leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 13.
Y bueno, se cree que Pablo conoció sobre el nacimiento de una nueva secta. Esta secta se llamaba de los nazarenos. Cuando ya había terminado su preparación como fariseo, por eso se hizo tan radical. Por eso él empezó a perseguir hasta querer dar muerte, y dieron muerte a muchos cristianos por esta secta extrema, radical de los nazarenos, parte de los fariseos. Muy bien, ya con estas características pues nos podemos dar cuenta, nos podemos dar nosotros perfectamente bien cuenta que eran dos hombres completamente diferentes. Y bueno, ya lo leímos, que Pablo fue un gran personaje de la Biblia. Bernabé, bueno, lo ayudó, tomó el riesgo ante sus compañeros discípulos, lo abrazó y lo integró a la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Incluso, pues, ya dijimos, iban a realizar 2 viajes, en el segundo, pues ya hubo un desacuerdo, pero esto no resta de la importancia que para Dios es que tú tengas tus propias características, tus propios dones. Cada uno somos diferentes y cada uno somos bueno, no somos indispensables, somos necesarios para difundir la palabra de Dios. Debemos ver más allá de nuestro pasado. El Bernabé no le importó el pasado de Pablo, no le importó, eso lo podemos entender. Acuérdate lo que te dije anteriormente, Pablo era perseguidor, era asesino. Y bueno, pues a él ya estaba, era lo que lo caracterizaba ante los demás, ese pasado cruel. Por eso le tenían miedo. Y Bernabé no. Bernabé, una vez más, te repito, pudo ver otra cosa, pudo ver el potencial. Entonces nosotros no tenemos por qué enfocarnos en errores del pasado de las personas o en las apariencias. Tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el corazón de aquella persona. Podemos ver la vida de David el rey. Muchas personas dicen él era asesino, él fue adúltero, él tuvo muchos errores como los tengo yo y como los tienes tú. Sin embargo, para Dios fue un hombre muy querido porque él llegó a ver, ¿qué cosa? El corazón de David. Entonces, así el apóstol Pablo tenía un pasado oscuro, un pasado lleno de sangre, un pasado cruel. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de que demostrara esa pasión que él traía, pero ahora de una manera correcta, difundiendo las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a creer, tiene que haber un balance, yo siempre lo he dicho, no todo es muy malo, no todo es muy bueno, siempre tiene que haber un equilibrio o un balance, ¿verdad? Vamos a darle un voto de confianza a las personas y vamos a darles una oportunidad, porque nosotros también hemos tenido oportunidades, pero tenemos que ser sabios al brindar la confianza, ¿sí? Tenemos que tener sabiduría antes de nosotros brindar la confianza. Nosotros tenemos que entender que somos seres humanos, somos parte de una raza caída y pues siempre vamos a tener por ahí detalles que Dios tiene que ir puliendo, Dios tiene que ir procesando a través del tiempo. Entonces, tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. Tenemos sí que darle confianza a la persona, pero también tenemos que estar siendo muy sabios a lo que el Espíritu Santo nos muestre. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en los versículos 4 y 5, nos narra algo muy importante. Ya ves que ya te leí el número 1. Siempre los textos bíblicos van a mencionar primero el nombre del líder del grupo, ya te lo dije. Si tú te vas, ya te dije de Bernabé, encabezaba la lista, pero ahora nos vamos al libro de los Hechos, de ahí mismo en el capítulo 13, pero hasta el versículo 13. El primer nombre que menciona este texto es el de Pablo, ya que fue quien tomó el liderazgo del grupo, ¿sí? En este caso, una vez más, pues el aprendiz brilló más que el mentor. Y una vez más lo voy a mencionar que este llamado y misión tan especial de parte de Dios en la vida de Pablo hicieron que esos dones fueran mucho más visibles que los de Bernabé, pero no más importantes.
simplemente más visibles, ¿verdad? Para Dios no hay tareas más importantes que otras, aunque para nosotros parecieran más pequeñas, para Dios todas forman parte de un plan maestro, global y perfecto. Es como una pieza de un rompecabezas. Tú eres una pieza, yo soy una pieza. Si nos vemos así apartados de lo que es el rompecabezas, pues no tenemos pues, aparentemente ningún sentido ni chiste aquella piececita. Pero ¿qué tal cuando ya la ponemos en el lugar donde le va dando forma a la figura? Qué bonito, ¿no? Cuando estamos haciendo, a mí me encantan los rompecabezas. Entonces tenemos que nosotros entender que somos parte muy importante de ese plan maestro que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Para Dios dijimos que no hay tareas más importantes unas que otras. Es increíble de veras. Aquí vemos cómo Bernabé siguió trabajando arduamente al lado de Pablo y Dios los usó grandemente a los dos. No le importó el crédito humano como la gloria de Dios. Él no estaba enfocado, Bernabé, en la honra personal, sino en la obra que Dios tenía prevista con él, y él quería que Dios fuera honrado y que avanzara la obra. En la vida siempre habrá personas que sobresalen más que nosotros, en algunas áreas, en algunos aspectos, pero lo más importante aquí dentro del reino no es quien reciba créditos a nivel humano. Aquí lo importante, y no debemos de olvidar, es que Jesucristo es el que tiene que tener todos los reflectores, es el que tiene que ser honrado y glorificado, y no tenemos y no debemos perder el piso, porque hoy en día podemos ver muchas cosas, muchas personas en las cuales hoy podemos ver sin el afán ni de juzgar ni de criticar, Dios nos libre, pero a mí me conmovió muchísimo un cantante que es pastor también, Roberto Orellana. A mí me gustan mucho sus temas, uno de ellos, tengo un nuevo amor, ¿verdad? Dice, el corazón me late sin parar, o sea, te lo recomiendo, ese canto con Roberto Orellana. A mí me conmovió mucho porque yo lo tengo, yo lo sigo al pastor Roberto Orellana. Tiene mucho, ya tiene discos y es un cantante reconocido dentro del cristianismo. Y sabes de que me conmovió mucho porque de repente entró y me dice allí, me informa mi teléfono que está transmitiendo en vivo Roberto Orellana. Y me meto de inmediato y estaba interpretando con unas bocinas allí, así, de esas negras, así, empotradas en los tripod, y estaba cantando afuera de un centro comercial. Estaba cantando ese tema que me encanta, Tengo un nuevo amor, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que eso, de verdad, te lo digo, me conmovió tanto porque digo, cómo este hombre, con esa humildad, él ya es un cantante reconocido, tiene discos grabados y sus temas han estado en la radio cristiana, están en plataformas digitales, pero su humildad me conmovió porque se veía allí afuera de un centro comercial. Él vive en Estados Unidos, no recuerdo en qué parte, te mentiría si te diera algún lugar, pero él vive en algún lugar de Estados Unidos y él estaba en mi muro, yo lo subí, si lo quieres buscar allí, encantada de la vida. Él estaba predicando, llevando el evangelio a las personas que iban de compras al centro comercial, interpretando sus éxitos, sus temas. Él estaba demostrando esa humildad y que él no era artista. Hoy en día, muchos, pero muchísimos, tanto predicadores como cantantes, quieren que los reflectores sean para ellos. Desgraciadamente, cuando la gloria, los reflectores, todo debe de ser enfocado para el que dio su vida por nosotros, para Jesucristo. Entonces, por eso te saqué este comentario, ¿verdad? Porque el que debe de ser honrado, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces tenemos que entender esto, tenemos que entender que el Señor es el único que debe de brillar. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Saúl? Bueno, después de que David, un jovencito desconocido, mató al gigante guerrero Goliat,
se volvió el héroe del pueblo, incluso hasta le hicieron un canto allí a que David, que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl no soportó esto y usted ya sabe la historia y si no, pues busque la verdad en la palabra de Dios. Saúl no soportó esta envidia, estos celos enfermizos, lo persiguió a David hasta quererle dar muerte nada más. ¿Por qué? Por la envidia. Así nada más como yo le estoy diciendo. Yo también me he enfrentado a personas y no entiendo por qué, ¿verdad? Que se han sentido incómodas porque el Señor me ha puesto, ¿verdad? Para trabajar dentro de la obra. Como nos puede poner a todas, a mí me ha puesto a trabajar y hay personas que no lo han aceptado simplemente, entonces solas se hacen daño. Así pasó con Saúl, el rey Saúl, que perdió todo lo que Dios le había dado, esa unción, le dio el poder de gobernar a su pueblo y sin embargo por los celos, la envidia, la amargura, el resentimiento, todo eso hizo que él cayera y terminó suicidándose. Qué terrible, ¿verdad? Fíjese, pudo haber hecho una mancuerna perfecta con el rey David, con David, que era un jovencito, David lo quería mucho, le tocaba incluso el arpa cuando ya Saúl era atormentado por demonios. No dejes que a ti te atormenten demonios si tú eres parte de una iglesia. Tienes que entender que eres parte del cuerpo de Cristo y si no estás sirviendo es porque tú no quieres. Lo que tú hagas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, va a ser igual de importante que lo que hacen nuestros pastores, que lo que hacen los que cantan. Me explico, para Dios ya lo dijimos, no hay, no, pues este es más y este es menos, no hay ninguna diferencia. Bueno, entonces tenemos que grabarnos eso para sacar de nuestro corazón ese resentimiento, esa envidia, esa amargura. Dios nos va poniendo en su justo tiempo y en su justo momento donde Él quiere y donde Él vea que somos allí, que encajamos, que somos útiles para su obra, porque Él nos conoce, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que tenemos que tener esa unión. Cuando ya se llegó el otro viaje misionero, dijimos que tuvieron el segundo, ya tuvieron diferencias de opinión en relación a Juan Marcos. Ya tuvieron que separarse. Pablo se fue con Silas y Bernabé con su sobrino Marcos. Unidad no quiere decir uniformidad. En muchas ocasiones no vamos a estar de acuerdo. Vamos a tener diferentes posturas y opiniones. Y esto no está mal, pero esto no debe de robarnos el tener siempre una actitud de mutuo respeto. Sobre todo necesitamos tener una mentalidad de equipo. Imagínate en un equipo de fútbol que el portero pensara diferente a los delanteros, a los defensas, qué sé yo, pues no, ¿verdad? Entonces, cuando un jugador mete gol, todos, si te fijas, todos celebran, el portero y todos corren y lo abrazan. Así nosotros, ¿verdad? Quien esté sirviendo más y quien esté llevando los reflectores para Jesús de una manera diferente a la mía, pero tengo que aplaudir a esas personas que lo están logrando. Ojo, a esas personas que están llevando la palabra de Dios como debe de ser, honrando y llevando a Jesús siempre como nuestro estandarte, porque les repito y lo voy a repetir siempre, Él es el que tiene que ser exaltado, honrado, bendecido. Y sobre todo no olvidar la humildad. Cuidado con esto, porque ya cuando empezamos a colgar medallas y que yo soy artista, para empezar, dentro de mi muy especial punto de vista, vamos a ponernos un poquito. Yo soy periodista y yo manejé la nota de los espectáculos y de los artistas. Déjenme decirles a todos aquellos hermanitos que cantan hermoso, que son temas que nos llevan a la presencia misma de Dios y que de eso se trata. Déjenme decirles que no son ni nunca serán artistas. Así con la pena, ¿verdad? No son artistas, no son como Vicente Fernández, no, sin embargo, que ustedes se sientan algunos, bueno, ya es cuestión de Dios y ustedes, pero no son ni serán artistas. Aquí los talentos que Dios nos ha dado, cualesquiera que estos sean, son única y exclusivamente para exaltar, honrar y glorificar el nombre de Dios.
Punto. Fin del comunicado, ¿verdad? Dijimos que todos nos necesitamos. Todos tenemos nosotros, bueno, pues que unir nuestros talentos para hacer diferentes tareas. Porque si nosotros no nos unimos, el cuerpo no va a funcionar, ¿verdad? Si un miembro tiene dolor, tenemos que dolernos contra aquel miembro, ¿verdad? Si un miembro tiene felicidad, pues vamos a estar felices también. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3 nos enseña que podemos tener grandes dones y talentos, pero si no tenemos amor, no somos absolutamente nada. Así que más vale que vayamos pensando en esto. Las preguntas y comentarios. ¿Recuerdas alguna situación en la que tú pudiste hacerlo de la diferencia por amor y empatía, pero que por alguna razón decidiste no hacerlo? Escríbelo, ¿eh? Piensa en una persona a la que no has amado como debieras y a la que quizá tal vez no le has dado una segunda oportunidad. Decide esta semana rendir a Dios todo lo que te detenga para hacerlo. Así que tenemos que entender que somos parte importante del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.